Lo tenemos en línea, Ricardo Alfonsín. ¿Qué tal? Gabriel Schultz saluda. Ricardo, buenas tardes. ¿Cómo te va, Gabriel? Qué decir, qué gusto saludarte. Igualmente, gracias por atendernos, Ricardo. Y entiendo su decisión, pero repito lo que acabo de decir. Siento que ha perdido una batalla que pensé que podía dar. Sí, no, sí, muchos en el partido me dicen, ¿no es cierto?, eso. Y la verdad es que hace 10 años que vengo reclamando que se dé una discusión en la Unión Cívica Radical que permita expresar las opiniones diferentes que existen acerca de lo que viene haciendo el partido desde el año 2015. Imposible que se diera este debate, absolutamente imposible. Nadie ha dado una discusión, nadie ha hecho una interna, nadie ha acompañado las posiciones de quienes decíamos que teníamos que provocar una interna para, bueno, poner blanco sobre negro, que es lo que estaba haciendo la Unión Cívica Radical desde el 2015, y en todo caso que fueran los afiliados los que se expresaran acerca de si estaban conformes con lo que hacía el partido o si estaban disconformes. Bueno, nunca fue posible hacer absolutamente nada. Yo no conozco que se haya dado una sola interna, le digo a los que me dicen la pelea se da por dentro, no conozco que en algún momento se haya dado una sola interna, se han hecho internas, pero por otras cuestiones, por cargos partidarios, por cargos en el legislativo, por diferentes cuestiones, pero nunca para discutir si el radicalismo había hecho lo correcto en el año 2015, transformándose en una expresión de la derecha en Argentina. Bueno, después de 10 años creo que hice lo que tal vez debería haber hecho antes. Cuando usted dice antes, usted habla de directamente en el 2015 pegar este portazo. Si no, en el 2015, porque ni siquiera hicimos lo que habían dicho, se habían comprometido a hacer cuando en Gualeguaychú, en el año 2015, se deja sin efecto el acuerdo con el frente, se deja sin efecto un frente que habíamos construido con fuerzas progresistas. Ese fue el primer error, con el GEN, con el socialismo, con Pino Solanas, con Libres del Sur, con quienes ahora estamos trabajando juntos. Bueno, se deja sin efecto ese frente y se crea Cambiemos, un frente con el PRO. Y la verdad es que se había comprometido en aquella ocasión el partido para que en el caso de que no ganara las elecciones, que no las ganara el partido, que las ganara Macri, bueno, quédense tranquilos, dijo, nosotros no vamos a permitir que se tomen decisiones que creamos que no son buenas para el país, no vamos a permitir que se sesguen demasiado hacia la derecha, no vamos a permitir, no vamos a acompañar decisiones que no creamos que son buenas, y vamos a pedir que se cree un espacio interno para poder discutir cuando haya que tomar decisiones relevantes y pueda escuchar las posiciones del partido. No, que hicieron eso, hicieron exactamente lo contrario. Actuaron de manera acrítica, haciéndose divismo, como si, no sé, creyeran que no tenían derecho a opinar, y bueno, eso hizo que se cometieran muchísimos errores cuyas consecuencias las pagaron los argentinos y por supuesto el partido también pagó las consecuencias. Fíjense que el último candidato a presidente que tuvo fui yo en el año 2011, no tuvo más, salvo las PASO, ¿no? Sí, pero no tuvo más candidato a presidente, y en aquella ocasión, en el año 2011, cuando fui candidato, bueno, experimentamos una recuperación muy importante, porque después del 2001, en la siguiente elección presidencial habíamos sacado el 2%. En la otra, en la segunda elección presidencial posterior al 2001, no habíamos tenido candidato, habíamos ido detrás de un peronista, que era Roberto Labaña. En la tercera tuvimos candidato propio, y además sacamos casi 3 millones de votos. Al padrón de hoy serían 3 millones de votos, lo que representó una mejoría muy importante. En la siguiente elección presidencial volvimos a caer después, aliados con el PRO, al 2% de los votos en las PASO, con Ernesto Sanz. Bueno, no ha sido, esa experiencia no fue ni buena para el país, porque los indicadores económicos y sociales al finalizar la gestión de Cambiemos eran peores que los que existían cuando comenzó la señal de Cambiemos, cuando comenzó la gestión de Cambiemos. Desde el punto de vista institucional tampoco se registró ninguna mejoría. Las leyes que nosotros creíamos o que habíamos dicho que íbamos a, el partido había dicho que iba a modificar, como
la reglamentación de los DNU, la ley del Consejo de la Magistratura, no se les tocó una coma, no se modificó absolutamente nada. Bueno, y las consecuencias las terminó pagando la sociedad y como resultado de esos efectos, de las consecuencias que tuvieron esas políticas, la elección del año 2019 se perdió por 20 puntos. ¿No? Ricardo, cuando lo escucho con la descripción que está haciendo histórica de los últimos 10 años del radicalismo, y a partir de eso, yo he hablado este año con innumerables radicales, o por lo menos gente que ha usado, y ahí es donde me quiero detener, gente que ha usado el radicalismo para llegar a un lugar, pero después arría esas banderas históricas del partido en pos de resultados inmediatos. Digo, por ejemplo, lo que ha pasado con el presupuesto universitario, donde algunos diputados que llegaron al Congreso por radicales votaron en contra del financiamiento universitario. Y esas son las banderas, son algunas de las banderas, como también votar en contra de darle 18.000 pesos más a los jubilados, ¿no? Cosas que serían impensadas por un radical. Sin embargo, hoy, gente que tiene el sello del radicalismo en su banca, vota así. Entonces, ¿en qué momento el radicalismo va a ser una, no sé cómo llamarlo, una limpieza o algo que realmente no se pueda llevar adelante banderas que no sean las del partido? Bueno, exactamente, eso es lo que yo esperaba, les decía cuando me fui, hace 10 años, que me vengo ilusionando con la posibilidad de que el radicalismo haga alguna rectificación, que revise sus posiciones, que revise su política de alianzas. Bueno, no ocurrió nada de eso, y bueno, lo que está ocurriendo hoy es lo que nosotros decíamos que iba a ocurrir. Podrían hacer algún reconocimiento, por lo menos los radicales, ¿no? Porque eso es lo que le decíamos que iba a ocurrir con la Unión Cívica Radical, que se había transformado en una expresión de la derecha como consecuencia de que estaban gobernándola quienes habían profesionalizado, digamos, la política. ¿Qué quiere decir con esto de profesionalizar la política? Lo que importa son los cargos, las ideas y los principios son absolutamente incidentales, irrelevantes. Bueno, la Unión Cívica Radical, de radical solamente tiene el nombre, y yo le pido a la mayoría de los radicales, porque voy a competir ahora en un frente, el Frente Amplio por la Democracia, en el que estamos con Libres del Sur, en el que estamos con Forja, que es otra expresión de la diáspora radical. Hay socialistas que nos están acompañando en la provincia de Buenos Aires, vamos a disfrutar, ¿no? Hay peronistas que nos están acompañando, hay muchísimos radicales, pero les pido que nos ayuden los radicales. Miren, incluso un buen resultado de este frente podría, en definitiva, ser bueno para el país, porque tal vez sería lo único que podría hacerlos reflexionar acerca de las macanas que han venido haciendo. Y cuando se hace una macana para un partido con la historia como la que tiene el radicalismo, bueno, se le daña también al país. Es una institución importante para el país desde mi punto de vista. Lamentablemente, ahora de radical solo tiene el nombre, ¿no? Ahí está, claro, porque, mire, yo le preguntaba, me acuerdo, hace un par de meses, un poquito más quizás, a Picat, ¿no? Uno de los diputados héroes de Milei, y él había votado en ese entonces en contra del veto, o a favor, perdón, del veto, ¿no? De uno de los dos vetos. Y yo le pregunté, para terminar la nota, si hoy hubiera elecciones presidenciales, si votaría a Lustó, el presidente de la Unión Cívica Radical, o a Milei. Y él me dijo a Milei. O sea, un radical me dijo que no votaría a otro radical. Bueno, nos están dando la razón, porque a mí me acusaban de estar exagerando, de estar muy ideologizado, de no comprender los cambios que se producían en el mundo. Mire, yo lo que digo que la primera obligación que tiene una persona que pertenece a un partido es ser consecuente con las ideas de ese partido. Sí. Y la verdad que lo que están haciendo estos radicales que están tan cerca de Milei es cualquier cosa menos ser consecuente con el partido. Yo les digo, deberían desafiliarse del partido. Ellos son los que deberían irse, desafiliarse del partido, no esperar a que los echen, desafiliarse y afiliarse al PRO y que disputen las internas en el PRO, o que se afilien a la Libertad Avanza,
Porque muchos de ellos también son los que me decían a mí, a través de los medios, cada vez que hacía alguna declaración crítica y de manera respetuosa, me contestaban con alguna dureza. No, bueno, yo no creo que la Unión Cívica Radical vaya a cambiar, salvo que ocurra algo como lo que acabo de decir, ¿no? Que en la provincia de Buenos Aires pudiéramos hacer una elección que le demuestre que la gente está dispuesta a acompañar al radicalismo siempre y cuando haga radicalismo. Y eso es lo que le vamos a demostrar. Vamos a hacer radicalismo en la provincia de Buenos Aires. Por supuesto que vamos a adaptar, a tratar de ayornarnos y de adaptar los instrumentos, digamos, a las nuevas circunstancias, pero los principios, los valores, la idea de la justicia social, la idea de que las sociedades deben construirse de manera justa para que cada uno pueda vivir con dignidad, las principales ideas que definen la identidad del partido, esas no se abandonan, Y estos muchachos han hecho algo que muy pocas veces se ha visto en la política, yo no me acuerdo, porque no solamente, miren, Gabriel, desde el año 2015 el radicalismo viene votando en contra de lo que si hubiera sido fiel a su identidad tenía que votar. Claro. Desde el 2015 al 2019 y desde el 2019 al 2023. Estuvo manteniendo posiciones que nada tienen que ver con el significado histórico de la Unión Cívica Radical. Se transformó en una expresión de la derecha. Respecto de eso nadie puede tirar la primera piedra, Bueno, pero ojalá estén dispuestos a cambiar. Ahora bien, estos señores hicieron algo más, es bochornoso, porque votaron en un sentido, en el caso de las universidades y en el caso de el aumento a los jubilados, que da vergüenza decir que fue aumento eso, ¿no? Pero bueno, votaron en un sentido y a los 15 días votaron en contra. Cuando se trató el veto del presidente, votaron en contra de lo que habían votado. Y eso yo no lo he visto nunca. Que voten hoy que sí y a los 15 días se vote que no. La misma persona. Bueno, por eso fueron expulsados del partido, pero nadie manda. Porque la verdad es que nadie sigue funcionando en el bloque de la Unión Cívica Radical, ¿no? Y el presidente del partido está en un bloque que no se puede llamar Unión Cívica Radical. Es insólita esto, a la situación en la que han llevado al partido. Y a una situación muy incómoda desde el punto de vista electoral. Se metieron solitos en esto. Se los advertíamos. Despreciado por la ultraderecha, despreciado por la derecha. Macri también los ha despreciado. Menospreciado por los sectores progresistas, porque claro, con las performances que ha tenido el partido, nadie tiene demasiado interés en establecer acuerdos con la Unión Cívica Radical. Bueno, ¿y ahora qué va a hacer? Algunos hablan de aliarse a la Libertad Avanza, otros al PRO de nuevo, otros hablan de aliarse con la Libertad Avanza y con el PRO, depende de las provincias. En Mendoza, por ejemplo, es posible que se conforme una nueva alianza que incluya a la Libertad Avanza, lo mismo en Córdoba, lo mismo en Corrientes. Bueno, en varias provincias puede ocurrir eso. Sinceramente, solamente puede decir que eso es el radicalismo el que no tiene la menor idea, nunca ha leído un libro acerca de lo que es la Unión Cívica Radical. No tiene la menor idea el que diga que esto es hacer radicalismo. Ahora, Ricardo, yo digo, para tratar de pensar lo que está pasando, quizás alguno podría decirle a usted, digo, para pensarlo, de ponerme en abogado del diablo también, ¿no? Sí, que usted fue, de alguna manera, cooptado por el kirchnerismo cuando aceptó ser embajador argentino en España de Alberto Fernández, o cuando empezó a tener una ideología muy cercana a lo kirchnerista. Entonces dice, ¿qué nos dice a nosotros si él también se fue para otro lado? No, yo directamente en el año, yo nunca competí contra mi propio partido en una elección, como sí hicieron Cornejo, por ejemplo, y Cobos, ¿no? Yo nunca competí contra el partido, pero a mí nadie me puede obligar a decir que la oferta del radicalismo, como ocurría en el año 2019, era la mejor, cuando yo creía todo lo contrario, y saben todos los radicales que es cierto, absolutamente. Yo no he dejado de ser radical. A ver, ¿usted podría decir que Jaunarena es edualdista? No. ¿Horacio Jaunarena? No. Y todos los radicales que estuvieron en el gobierno de Duhalde, mire que a Duhalde lo acusaban además injustamente de haber conspirado contra la estabilidad política, contra el gobierno de la Rúa en el 2001, ¿no?
y fueron funcionarios de Duhalde. Y Alfonsín, que tuvo que, como presidente de partido, expresarse acerca de esas presencias de los radicales en el gobierno de Duhalde, se manifestó a favor. Los que estaban en contra, los que decían que no había que ayudarlo en nada al gobierno, que se las arregle como puedo, bueno, se enojaron mucho. Y yo no puedo decir que Jaime Arena fuera daldista. Ahora, a mí no me van a obligar a acompañar a un partido que hace exactamente lo contrario de lo que debería hacer. Es decir, ha estado defendiendo ideas que nunca había defendido la Unión Cívica Radical, o que no debe defender la Unión Cívica Radical. Si el radicalismo siempre hubiera hecho lo que hizo del 2015 en adelante, yo no me hubiera afiliado a la Unión Cívica Radical, ni Alfonsín. No, su padre no hubiera sido jamás presidente si planteaba lo que justamente ahora se plantea desde el partido. Absolutamente, lo que yo hice, además le avisé a mi partido, porque a mí me habían ofrecido 3 veces, me lo había ofrecido el PRO, me sacaron que yo no entro por Cambiemos, yo entro por el Frente Amplio UNEN. En el año 2013, en el 2017 se vence mi mandato. Y a mí la vicegobernadora me dijo, de parte del presidente de la República, de Mauricio Macri, que quería que yo fuera nuevamente diputado por la provincia de Buenos Aires. Y cuando le dije que no, me dijo, bueno, cuidando un poco más las formas, ¿no? Me dijo, bueno, dice entonces si no querés ser embajador. Y por supuesto que le dije que no. Le dije que no. Yo no quiero seguir formando parte de la Unión Cívica Radical, no voy a representar al partido, porque el partido está haciendo cosas que no tienen nada que ver con lo que nosotros creemos que hay que hacer, pero no con lo que yo creo, con lo que el partido históricamente ha creído que hay que hacer. Ha modificado la filosofía política, las que caracterizaban sus posiciones en el país. Se ha pasado a defender posiciones que nada tienen que ver con nosotros, así que yo no lo iba a aceptar. Bueno, y fui no funcionario del gobierno, fui embajador, que distinto, no tenía ninguna responsabilidad respecto de las medidas que se tomaron. De todas maneras, volvería a hacer lo mismo, sin ninguna duda. Lo que creo que no sé si podrán decir lo mismo los que en el 2015 votaron a favor de romper el Frente Amplio UNEN y sustituirlo por un frente de derecha que estuvo trabajado por los medios. Yo me acuerdo, el señor Rondón, a quien yo lo respeto, escribía en La Nación y me criticaba a mí, escribía a fines del 2011, ni leen algunos radicales, ni leen nada. Bueno, escribía que había que hacer, el radicalismo tenía que ser un partido de derecha para competir con el peronismo, que tenía que ser un partido de centro-izquierda, pero que debía republicanizarse. El radicalismo, que era muy republicano y muy democrático, debía derechizarse. Bueno, eso fue lo que hicieron. Pero hubo un montón de actores que empezaron a trabajar para construir, en esa ingeniería, digamos, de construcción de una derecha que republicana y democrática, que no lo fue tanto tampoco, no Cambiemos, que no tenía el país, ¿no? Ese espacio estaba vacante. Ricardo, con pena lo escucho porque sinceramente usted también debe estar dolido, mejor dicho, de haber salido de la Unión Cívica Radical, sí. Pero bueno, el camino que ahora emprende me parece que puede ser positivo para... Quería decir lo que me dijo una persona, a ver. Pues consulté mucho, que le dijo, es difícil, ¿no es cierto? Porque yo estaba siempre pensando, me voy, pero bueno, me ilusiono con la posibilidad de que algo cambie. Este año incluso me ilusioné con la posibilidad de que pudieran cambiar las cosas en el 2023, mientras todavía estaba en España. Yo decía, tengo que renunciar, cuando veía que había algunos radicales que decían que el radicalismo tenía que apoyar a la Libertad Avanza. Bueno, en fin, y hablé con algunos que se han ido antes que yo, y me decían, sí, Ricardo, es difícil, es como el exilio. O sea, y realmente es difícil, ¿no? Porque forma parte de mi biografía, ¿no? Así es. La pertenencia al partido se produce una disrupción biográfica, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, lo que deben prevalecer son las convicciones. Y así es realmente como se construye. Gracias, Ricardo, por atendernos. Bien, un abrazo muy grande. Chau. Un abrazo grande. Ricardo Alfonsín, que hoy renunció a la